Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuentas de esta semana. Vamos a abordar un tema que definitivamente tiene muy preocupada a la sociedad panameña. Pareciera que desde afuera y desde adentro comienzan a generarse una serie de pequeñas pandemias, de pequeños problemas de salud, entre los que está la influenza, el tratamiento del VIH, el problema de la malaria, etcétera, etcétera. Precisamente para abordar estos temas tenemos hoy con nosotros a la directora general de Salud Pública, la doctora Melba Cruz, con la que vamos a conversar sobre este y otros temas que han incidido decisivamente en la evolución y en el tratamiento de una serie de situaciones que alguna gente trata de negar o minimizar, pero cuyo impacto ha sido verdaderamente certero sobre nuestra sociedad, sobre nuestro país, sobre los panameños. Vamos a abordar eso en unos momentos. Ya estamos de regreso y esta es la rendición de cuentas de esta semana. A través de la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Salud, se promueven y desarrollan las normas de atención ciudadana con énfasis especial en la prevención de enfermedades. La salud pública abarca temas como la salud bucal, salud del adulto mayor, salud mental y salud ambiental, entre otros. Igualmente enmarca la atención integral del VIH y las poblaciones vulnerables. Las funciones de la Dirección de Salud Pública del MINSA son participar en el proceso de formar, formular y evaluar las políticas sanitarias y el Plan Nacional de Salud y de su infraestructura, elaborar todas las normas y procedimientos jurídicos y técnicos para el desarrollo de los programas y actividades en población y ambiente del Sistema Nacional de Salud, además de revisar, validar y actualizar permanentemente con base en la evidencia científica las normas y procedimientos jurídicos y técnicos para el desarrollo de los programas y actividades en materia de salud de la población y el ambiente. Es así que las medidas tomadas durante la pandemia fueron efectivas y sirvieron para mantener las cifras bajas de contagios y defunciones, aseguró la jefa de Salud Pública, Melba Cruz, invitada de hoy en Rendición de Cuentas. Bien amigos, como le dijéramos, tenemos como invitada esta semana a la doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública del Ministerio. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los espacios específicos, los escenarios específicos que aborda la dirección que usted tiene, considerando, hombre, este tema de la salud pública en Panamá? Sí, bueno, en estos 48 meses de gestión, la Dirección General de Salud se ha enfocado en el desarrollo de las normas de atención a la población dirigida, ¿verdad?, en contra de la desigualdad y la pobreza de la población en materia de salud pública, con énfasis en la promoción, prevención, curación, atención y rehabilitación de la salud. ¿Ha sido esto lo que se ha aplicado, por ejemplo, en una serie de situaciones que parecen ir afectando mucho a la sociedad? Por ejemplo, ha habido aquí influenza, ha habido aquí situaciones con la malaria. ¿Qué hemos aplicado al respecto? ¿Cómo hemos enfocado este problema? Sí, en la Dirección General tenemos la responsabilidad de varios programas de salud. Entre eso tenemos pues salud del adulto, adulto mayor, niñez y adolescencia, salud sexual y reproductiva, el programa de VIH y SIDA, programa de control de la tuberculosis, salud bucal, salud mental, ¿verdad? Entre otras de atención a la población, pero también tenemos la responsabilidad de atención al ambiente. Tenemos la Subdirección General de Salud Ambiental que ve pues todos los problemas ambientales que afectan a la salud. En ese sentido, hemos desarrollado normas, guías, protocolos relacionadas con la detección temprana del cáncer, prevención y control de VIH y SIDA, el tratamiento PrEP para el VIH, las normas de atención integral de la tuberculosis. También tenemos normas para la atención, ¿verdad?, de los pacientes multidrogoresistentes, que son los pacientes que no responden al tratamiento regular, ¿verdad?, y que son resistentes y hay que darle pues un tratamiento más efectivo. Se ha hecho norma en relación a esto. En materia de bioseguridad hemos trabajado también las medidas de bioseguridad que se deben
de desarrollar en nuestras instalaciones de salud, al igual que las recomendaciones de bioseguridad en los comercios y en instalaciones que no son de salud. Hablemos un poquito de las medidas preventivas. Hace algunos días, creo que el día martes, ha llegado a Panamá un cargamento importante de medicina bivalente, ¿verdad? Es decir, hablemos un poco de las medidas preventivas que se están aplicando en casos como, por ejemplo, el problema de la influenza o el problema de la malaria. ¿Cómo se está abordando esto? Sí, menciona bivalente, se refiere a las vacunas bivalentes, que son las vacunas que el Ministerio de Salud está ofreciendo actualmente, que no solamente nos protegen contra el COVID con la cepa inicial, sino que también pues se ha actualizado con la cepa que está circulando actualmente. Esa es la vacuna que se está ofreciendo a la población en general y que, como bien dice usted, pues periódicamente nos va llegando y seguimos ofreciéndole en nuestras instalaciones de salud y en algunos puntos estratégicos que siempre se van anunciando a través de los medios de comunicación, sobre todo los fines de semana. ¿Quiere decir esto que el gobierno, independientemente de que la pandemia de COVID bajó, el gobierno no ha bajado la guardia? Así mismo es, seguimos vacunando contra la COVID y seguimos también vacunando contra las otras enfermedades prevenibles por vacuna. La influenza, que también tuvimos un aumento de casos y tuvimos muertes, ¿verdad? Tuvimos semanas que teníamos 5 o 6 muertes, ¿verdad? De todas las edades, desde meses hasta 80 y pico de años, y teníamos mucha población joven que fue afectada por la influenza y que murieron. Uno de los factores que vimos que estuvo muy relacionado con estas defunciones fue que prácticamente todos estaban sin vacunarse. A eso iba. ¿Cuál ha sido la recepción de la sociedad respecto a las vacunas bivalentes? ¿Han respondido? ¿La han evadido? ¿Cómo ha sido eso? Sí, la vacuna bivalente para la COVID, pues la gente ha seguido vacunándose, quizás no a la velocidad que queremos, pero no debemos bajar la guardia. Y recuerden que la vacuna es una de las medidas, pero igual, a pesar de que ya no es obligatorio, debemos usar mascarilla, sobre todo las personas vulnerables, las personas adultas mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas, personas inmunodeprimidas, ¿verdad? Que son personas que si les llega a dar, ¿verdad?, una de estas enfermedades y no se protegen, es muy probable que se puedan complicar y pueden llegar a la muerte. Entonces, la vacuna, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, cuando estamos en lugares de riesgo. ¿Qué son lugares de riesgo? Lugares cerrados, con poca ventilación, con aglomeración de personas, ¿verdad? En esos casos, utilicemos la mascarilla, sobre todo las personas vulnerables. Y aunque no seamos vulnerables, que de repente no tenemos factores de riesgo, protejámonos para no contagiarnos y no llevar el virus a nuestra casa, donde sí es muy probable que tengamos niños y donde sí es muy probable que tengamos también adultos mayores. Entonces, recuerden que ahora la bola está del lado de la población. Es responsabilidad de todos vacunarse. Las vacunas han demostrado que son eficaces, que son seguras, que nos protegen de casos graves y que nos protegen de la muerte. Ya entonces, como que ha cesado un poco a esa política antivacuna que tenía mucha gente, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, como que han bajado un poco la marcha. Pero entonces, en este tiempo, lo que tuvimos también fue los casos de influenza, que como le decía, teníamos población joven, que no esperábamos población joven que murieran por influenza, pues murieron por influenza, pero todos eran prácticamente personas que no se habían vacunado y además de eso, personas que tenían algún factor de riesgo concomitante, enfermedades crónicas, que al tener pues eso de fondo, pues agravan y pueden llevarlos a la muerte. Entonces ahí las mismas medidas para COVID son las mismas medidas para influenza. Vacunación, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, ¿verdad? Que aunque no sean obligatorias, cada uno de nosotros tenemos que cuidarlo. Hemos visto también que de cara al VIH, se han venido aplicando algunas medidas. ¿Qué tenemos al respecto? Sí, en VIH tenemos
las normas de atención de VIH y SIDA. Tenemos también las normas de atención de la profilaxis, o sea, PrEP, para que las personas se protejan, la píldora de antes de tener las relaciones, ¿verdad? Para que estos estén protegidos, ¿verdad? Si tienen alguna relación que pudiera exponerlo al virus. Hemos mejorado muchísimo la atención de las poblaciones vulnerables, ¿verdad?, a tener VIH y SIDA. Tenemos una metodología con USAID, con el gobierno de Estados Unidos y con otros organismos internacionales que es para la optimización del desempeño y la calidad de la atención, donde mejoramos la calidad de la atención en nuestras instalaciones de este grupo objetivo, pero que al mejorarla en este grupo mejora la atención en toda la población. Tenemos clínicas amigables donde hay una atención que es dirigida específicamente a los pacientes con VIH y SIDA, y seguimos, ¿verdad?, mejorando esto, haciendo las normas que sean necesarias para poder darle la atención que se merece pues esta población de VIH y SIDA. Igual un tema que es muy relacionado con los pacientes de VIH y SIDA es el de la tuberculosis. Tenemos las normas de prevención y control de tuberculosis, como decía hace un momento, las normas para los pacientes multidrogoresistentes, ¿verdad? Capacitamos a la población, capacitamos al personal de salud para la atención tanto de los pacientes con VIH y los pacientes con tuberculosis, y asimismo para todos los diferentes tipos de población que tenemos: adulto mayor, adulto, niñez y adolescencia, salud sexual y reproductiva. Pues estamos siempre actualizando todas las normas que sean pertinentes, estableciendo también con evidencias científicas las nuevas estrategias y las nuevas propuestas de tratamiento, incorporarlas dentro de nuestra norma para poder ofrecérsela con calidad a nuestra población. Evidencia científica. Usted ha tocado un aspecto. Hace algunos días he estado observando algunos artículos que tratan de demostrar o insinuar, si se quiere, que el gobierno panameño ha actuado sin evidencia científica en una serie de medidas. En marzo del 2020, cuando comenzó todo este asunto, se demostró que, por ejemplo, en el caso del COVID-19, el virus había sido trasladado de afuera hacia adentro y se establecieron una serie de controles. ¿Los mantenemos? ¿Qué política estamos desarrollando al respecto? ¿Y basados en qué evidencia científica habla, como lo ha señalado usted? Sí. El equipo técnico de la Dirección General, junto con las otras direcciones, nos manteníamos siempre informados sobre los últimos avances en relación de la pandemia de la COVID, ¿verdad?, del SARS-CoV-2. Recuerden que este fue un virus nuevo, desconocido para todos. El comportamiento era impredecible, el comportamiento no fue igual en todos los países. Nos manteníamos pues en constante consulta de la información mundial, ¿verdad?, internacional, y nos actualizábamos. Nosotros, si ustedes revisan la letalidad en el caso de la COVID, en el mundo era de 1%, en América, en los países de América era de 1.5%, y la letalidad en nuestro país era de 0.8%. Lo que quiere decir que prácticamente nosotros teníamos casi la mitad de la letalidad del resto de los países. De eso vamos a hablar, Es un aspecto sumamente importante porque, digamos, le da forma y contenido a lo que el presidente Cortizo ha llamado salvar vidas, ¿verdad? Y responde un poco a aquellos que dicen que en este país no se hizo nada. Pero vamos primero a un corte. Ya estamos de regreso con rendición de cuentas, y recuerden que estamos conversando con la doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud del MINSA. Ya estamos de regreso. Representantes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentaron al gobierno el informe de evaluación actuarial del sistema panameño de pensiones, que incluye un análisis de posibles escenarios.
El mandatario Laurentino Cortizo se reunió con especialistas en sistemas de pensiones de la OIT, Fabián Durán y José Ortiz, a quienes les dio la bienvenida y agradeció por el informe presentado. Este informe será presentado al Pleno de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Durante la reunión se afirmó que el Gobierno Nacional es respetuoso de la autonomía de la Caja del Seguro Social consagrada en la Ley Orgánica de la institución. Por otro lado, el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó extender el precio del galón de combustible solidario a $3.25 para la gasolina de 91 octanos, al igual que el diésel, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de este año. Con esta decisión se prorroga los efectos del artículo 1 de la Resolución de Gabinete número 60 del 19 de mayo de 2022, que estabiliza temporalmente el precio del combustible. El presidente de la República sometió a la consideración del Consejo de Gabinete esta propuesta para la adopción de medidas y acciones presupuestarias que permitan la asignación de nuevos recursos hasta por la suma de 20 millones para continuar con la estabilización del precio final de venta del combustible al usuario. Y como resultado de la gira de trabajo comunitario número 145 que realiza el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se entregó en Cunanega, provincia de Panamá, un moderno centro de salud equipado y con personal administrativo, médico y técnico en sus puestos para atender a la población de 24,000 personas. La obra ejecutada por el Ministerio de Salud representa una inversión de más de 4 millones y ofrecerá una amplia cartera de servicios para la niñez y adolescencia, salud sexual y reproductiva, programa escolar, programa de adolescentes, salud de adultos y adulto mayor, salud bucal y vacunación. La crítica es parte de la vida democrática de nuestra sociedad. La crítica sana, productiva, ayuda a que los pueblos avancen. Pero cuando esa crítica parte de puntos de vista y de premisas falsas, en lugar de ayudar, lo que hacen es crear situaciones confusas, mal informar y al final tener un producto bastante irregular. El caso concreto es el de la pandemia, de la que muchos no quieren conversar, ¿no? Ya la pandemia fue vencida, ahora surgen alguna serie de críticas por allí, de que si el gobierno panameño encerró o no encerró a la gente, si encerró o no al país, si afectó o no a la economía, ¿no? Cuando en marzo del 2020 el grito de guerra, si se quiere, del gobierno y en especial del presidente fue salvar vidas. ¿Cuántas salvamos? ¿Cómo lo salvamos? Bueno, estamos conversando precisamente con la directora general de Salud Pública, la doctora Melba Cruz, respecto a esto, y en el bloque anterior hablábamos de los niveles de letalidad mundial, regional y el que había en Panamá, y eso cómo se traduce en el salvamento de vidas en nuestro país. Sí, como le decía, la letalidad en nuestro país era 0.8%. Casi la mitad de lo que tenían los otros. La letalidad en los países de América, 1.5%. Como ves, casi la mitad. Y en el resto, pues, del país, 1%. Pongamos esto en contexto. O sea, nosotros estamos hablando de 8,600 y tantos muertos en Panamá. Así es. Si nosotros hubiéramos tenido la letalidad de la región, hubiéramos tenido cerca de 16,000 muertos en este país. Alrededor de 16,000 muertos, exactamente. Nuestras defunciones de los 1.047.321 casos que se reportaron, murieron 8.652, lo que se traduce en el 0.8% de letalidad. Si hubiéramos tenido la letalidad igual que el resto de los países de América, hubiéramos tenido, como bien dice usted, alrededor de 16,000 casos, o sea, el doble de las muertes que tuvimos. Ese resultado habla entonces de la forma en cómo el gobierno panameño, el país, el pueblo panameño abordó y enfrentó este problema. Exacto. Las medidas de atención que se dieron,
la vacunación, ¿verdad? Toda la estrategia de vacunación que se montó, el tener tratamiento antiviral, el que nuestros hospitales no hubieran colapsado. Eso permitió que pudiéramos dar una atención a todas las personas que tuvieron Que fueron COVID, afectadas por el que virus. fueron afectadas por COVID y que permitió que no murieran, ¿verdad? Solamente murieron. Ahora, estamos hablando, 0.8. por ejemplo, del periodo este que va de marzo de 2020 hasta enero de 2021, en que no había vacuna, ¿cierto? En ese momento, digamos, el promedio de muertos fue elevado. Hubo días en que teníamos hasta 50 y Sí. 50 y tantos de muertos Ah, producto de COVID. A medida que íbamos teniendo pues las vacunas que se iban ofreciendo y a medida que íbamos obteniendo también los antivirales, ¿verdad? Para el tratamiento, pues todas estas medidas también ayudaron a que disminuyeran los casos. Pero hay un aspecto importante que de repente no es tan fácil medirlo, pero que sí se veía en los medios, es las medidas que se tomaron, las medidas de restricción de movilización, las medidas de confinamiento, las medidas de restricciones de los Pero ahora viajeros. alguna gente dice que es que no hubo base científica para tomar esas medidas. ¿En qué nos apoyamos nosotros para tomarlas? Bueno, esas medidas fueron las que nos ayudaron a nosotros a que nuestras instalaciones no colapsaran Y como otros aguantar la países, cantidad de muertos. la cantidad de personas que se contagiaban y la cantidad de muertos por ende. Entonces, todas estas medidas, el uso de mascarilla, el distanciamiento, Los cercos focales. los cercos que se hacían, las restricciones, las cuarentenas, el tiempo que decíamos de hasta tal hora se podía deambular, las medidas que se tomaron primero Hoy los hombres, mañana las por mujeres. número de terminación del número de cédula, los hombres, las mujeres, qué sé yo, todas estas medidas demostraron que fueron efectivas y que nos ayudaron a nosotros a tener nuestros indicadores muy favorables y que sirvieron de verdad de que fuéramos felicitados por otros organismos de que la forma como fue manejada la pandemia tuvo resultados favorables. ¿Somos hoy un referente regional? ¿Cómo no? Claro que sí. Y nosotros siempre trabajamos con decisiones consultadas, nuestro referente OPS, OMS, CDC, etcétera, siempre estamos revisando, pero como bien decía el ministro, nosotros también tenemos que panameñizar y ver nuestra situación y adecuarla a nuestra situación, y por eso se tomaban las medidas de acuerdo a nuestra situación. Teníamos un equipo técnico, consultaba con el ministro, también tenemos el consejo consultivo con los exministros de Estado, y sobre todo algo muy importante, el ministro siempre estuvo presente, dándole seguimiento a esto, tomando decisiones, y estas decisiones se presentaban al señor presidente, que también, gracias a Dios, estuvo muy, muy de cerca en la toma de decisiones y en el apoyo pues institucional y del Estado. Ahora, doctora, ciertamente hubo una dirección, la Presidencia de la República, el Ministerio, pero yo estoy bajo la percepción de que, independientemente de las vacunas, creo que uno de los grandes logros que hubo en el manejo de la pandemia fue la movilización general del país, la movilización de todos los panameños en el cumplimiento de esas normas que usted señala. Así mismo es. Si el pueblo panameño no hubiera cooperado, de repente no hubiéramos tenido los resultados que hemos tenido. Los contagios hubieran sido mayores, las muertes hubieran sido mayores. Exactamente. Nosotros en la Dirección General, pues al igual que el resto del Ministerio de Salud, hacíamos nuestro trabajo. Nosotros hicimos guías de atención, guías de bioseguridad post-COVID para diferentes tipos de actividades, para diferentes áreas o entornos. Ustedes pueden ver y todavía las pueden encontrar en nuestra página web, guías para que se tenían que utilizar en los restaurantes, guías para eventos masivos, guías en los supermercados, guías en las iglesias. Se puso a Rosa a consultar con la gente, ¿no? Exactamente, guías para todo tipo de actividad, para las actividades deportivas y para todo tipo de entornos. ¿Se acuerdan que inclusive en los funerales nada más se permitían cierta cantidad de personas? Hubo mucha gente que se fue sin que sus familiares pudieran despedirlo. Exacto, fue una época muy triste. Se tomaron medidas de repente un poco drásticas, pero si no se hubieran tomado
no hubiéramos Eran podido necesarias. controlar esta pandemia. Entonces, hicimos estas guías, la población le prestó atención y la población las cumplía. Felizmente, ¿no? Gracias a Dios, la población y también el comercio. Tuvimos el apoyo, creo que esto es un ejemplo de un trabajo interdisciplinario de todo el mundo. Toda la nación se volcó a La esto. población, la sociedad civil, el comercio, todo el mundo pues hacía lo que tenía que hacer para poder controlar esta pandemia y eso es parte del éxito que Días tuvimos. aciagos aquellos, ¿no? Muy tristes. Muy triste. Yo me acuerdo cuando salíamos, íbamos al Ministerio de Salud y no encontrábamos a nadie en la calle y teníamos que ir de todas maneras, ¿verdad? Ojalá pues no se repita una Y situación ojalá que como la esta sociedad pandemia. y quienes hablan sobre estas cosas hagan una valoración exacta y justa del momento que nos tocó vivir y nos surjan todas estas versiones extrañas que ahora, cuando ya se venció la pandemia, comienzan a hacer discusiones un poco raras. Sí, y otra cosa que también aparte de todas estas medidas que se tomaron difíciles, pero bien pensadas y consultadas, también todo el esfuerzo que hizo el gobierno para obtener las vacunas, quizás hasta antes que otros países. Ahí quisiera hacer un énfasis, porque es que en este periodo que va de marzo, ¿verdad?, de 2020 a enero del 2021, Panamá se convirtió en uno de los primeros países en ir a buscar la vacuna, en asegurarse de que cuando salieran, Panamá las obtuviera lo más rápido posible. Así mismo es. Y con la vacuna, igual con el tratamiento antiviral. Nosotros tenemos los antivirales en todas las regiones, en las instalaciones de salud, sobre todo las hospitalarias. Todo paciente vulnerable con enfermedades crónicas, que tiene grandes posibilidades de llegar a gravedad o muerte en caso de contagiarse, si acude a las instalaciones de salud oportunamente para que reciba su tratamiento tempranamente, están disponibles en todas nuestras instalaciones. Para eso también se hicieron las guías de atención para tratamiento ambulatorio, para tratamiento hospitalario, para tanto instalaciones públicas y privadas. Y pues también todas estas medidas, ¿verdad?, de prevención, de control y de atención, aunado también con la vacunación y todas las acciones que se hicieron, son las que lograron que el manejo de la pandemia fuera efectivo y que no viéramos no me gusta sucumbido. Exactamente, como pasaron en otros países que veíamos el colapso de las morgues, colapso de las instalaciones, calles, que no había cupo en los hospitales, que la gente moría en la calle. La última cama. Exactamente. Gracias a Dios nosotros no vivimos eso y yo pienso que es gracias al manejo que se dio, gracias a la cooperación, vuelvo y repito, de toda la población y que eso pues nos permitió que fuera exitosa pues el manejo de la pandemia. Y económicamente, ¿cómo cuánto podría habernos costado eso? Bueno, ese dato sí no lo manejo. Sí le puedo decir todo lo que se hizo. En vacunas, en camas, en instalaciones, en personal, en horas. En medidas, las restricciones de los viajeros, las medidas, las normas para todo, para todas las instalaciones, para todo tipo de atención, para la embarazada, para los niños, para el adulto mayor, pues tenían normas específicas. Todo eso pues en la Dirección General de Salud, junto con el apoyo de las otras direcciones, tuvimos que movilizarnos todo el equipo y trabajarlo para tenerlas oportunamente y poder aplicarlas en la población. Eso ha sido el trabajo que este país desarrolló en lo que el presidente Cortizo llama la tormenta de las tormentas, porque fue así. Y como acaba de plantearnos la doctora Melba Cruz, en 0.8 estaba la letalidad. La letalidad de Panamá, casi la mitad de lo que hubo en la región y de lo que hubo en el mundo. No, casi 16,000 muertos hubiéramos podido tener aquí de no haberse manejado la pandemia como se manejó. Vamos a un corto y pronto regresaremos con rendición de cuentas y esta interesante conversación con la doctora Cruz. Ya estamos de regreso. Día de Duelo Nacional en República Dominicana en homenaje a las víctimas de una potente explosión en la ciudad de San Cristóbal.
Las banderas ondean a media asta en cuarteles militares y oficinas públicas de todo el país, luego del decreto hecho el jueves por el presidente Luis Abinader. El gobierno actualizó su balance oficial para informar de 27 fallecidos y 59 heridos, de acuerdo con datos del Centro de Operaciones de Emergencia. Aún no se han esclarecido las causas de la explosión ocurrida la tarde del lunes, en la que una onda expansiva de 500 metros y posteriores incendios afectaron 9 edificaciones y destruyeron parcialmente otras 4. El estado de los edificios aledaños está siendo evaluado para ver si son necesarias demoliciones. Las autoridades informaron que aún no se ha abierto la investigación, ya que lo primero es extinguir los focos de incendio que permanecen en las zonas afectadas para luego procesar la información y poder investigar. La zona fue militarizada y el perímetro de seguridad ampliado según la prensa local. Sin revelar montos, el presidente Abinader dijo que el gobierno usará un fondo para calamidades dispuesto para emergencias de este tipo. Incendio fuera de control en Tenerife. El fuego empezó el martes y fue creciendo en el noreste de esta isla española, en el archipiélago de las Canarias, cerca de las costas noroccidentales de África. Más de 2 centenares de bomberos intentaban apagar las llamas, con el apoyo de una decena de helicópteros y aeronaves. El incendio ya ha quemado unas 1.800 hectáreas y obligó a las autoridades a evacuar a los habitantes de 5 localidades, además de cortar la circulación en varias carreteras. Más de 70.000 hectáreas ya se han quemado en 2023 en todo el territorio español. El país sufrió la semana pasada su tercera ola de calor durante este verano boreal. Al menos 10 personas murieron este jueves después de que una avioneta con 8 personas a bordo se estrellase en una autovía donde colisionó con un automóvil y una motocicleta cerca de Kuala Lumpur, la capital malasia. Entre los fallecidos se encuentran los 8 ocupantes de la avioneta, así como el conductor del coche y el de la moto, que transitaban por la autovía en el estado de Selangor, colindante con Kuala Lumpur. Una de las víctimas era el presidente del Comité de Gobierno Local, Vivienda y Medio Ambiente del estado de Pahang, situado en el oeste de la península Malasia. La Autoridad de Aviación Civil de Malasia indicó en un comunicado que la avioneta se estrelló cerca de la localidad El Mina cuando cubría el trayecto entre la isla de Langkawi y el aeropuerto en Subang, cerca de Kuala Lumpur. La policía está investigando las causas del accidente y las identidades de las víctimas. Salud pública, la posibilidad de que los panameños o no nos enfermemos, tengamos prevención en este asunto, o nos cuidemos de toda esta serie de plagas, creo que es el término que podemos utilizar, que han venido afectando al planeta, no solamente al país, sino al planeta. Muchas de ellas han venido de afuera. Sobre esto estamos conversando con la doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud del MINSA, ¿verdad? Doctora, han habido otras situaciones que han venido llegando al país, no solamente, bueno, ya lo del COVID es parte de la historia, pero han habido otras cosas como la malaria, como la viruela símica, ¿no? ¿Qué políticas se ha aplicado? ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado al respecto? ¿Cuál ha sido la inversión que hemos tenido que hacer allí? Sí, en cuanto a la viruela símica o MPOC, ¿verdad? Que se hizo una alerta sanitaria a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues también puso en alerta a todos los países del mundo. Tuvimos que desarrollar una guía de atención integral que socializamos en todo el país. Tuvimos que organizarnos todos los hospitales para poder atender pues esta alerta. Compramos vacunas que fueron distribuidas y que fueron puestas a disposición de las personas de los grupos vulnerables, ¿verdad? Claro. Y también pues la guía de atención, esto nos permitió controlar, pues ya tenemos varias semanas que no tenemos casos de viruela símica, eso es una muy buena noticia. Hablando hace un rato de la influenza, nosotros tuvimos semanas que tuvimos 5 muertos y personas jóvenes en las últimas semanas. Pues Hubo hasta un bebé que murió, ¿no? Exactamente, de 4 meses.
también no se han reportado defunciones, ¿verdad? Todas estas cosas nos han movilizado tanto a nivel central como en los niveles locales para hacer las normas y adquirir las vacunas o los tratamientos necesarios que el gobierno pues no ha escatimado en invertir, ¿verdad? Pero así como han sido para la novedosas, ha atención. habido que incorporar también recursos a esto, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. la viruela símica no estaba dentro del guión, de No, repente nos y sorprendió. como no había tanta, esa era una vacuna que era carísima, más de $90 cada vacuna. Entonces, Cada dosis. esa inversión se hizo, ¿verdad? Porque era necesario. Igual, como bien menciona usted, hemos tenido, por lo del cambio climático, la presencia de enfermedades emergentes, como es la malaria, lo que tuvimos que actualizar la guía de atención integral de la malaria. ¿Se hablan brotes de tuberculosis también por allí? ¿Eso cómo está? La tuberculosis, como se ha buscado, si se busca, se encuentra, se ha mejorado la búsqueda del diagnóstico y al mejorar el diagnóstico, pues aumenta un poquito los casos, lo que quiere decir que estamos diagnosticando oportunamente para dar tratamiento oportuno. Pero volviendo a lo de la malaria, nosotros tenemos 4 focos. Uno de los cuales prácticamente está bastante controlado, que es el de Panamá Este. Tenemos Darién, la comarca Nové Buglé y la comarca Gunayala. Okay. El país, el Ministerio de Salud declaró una alerta sanitaria en estos 4 focos, lo que nos ha permitido pues volver a reestructurar, volver a hacer planes de emergencia. Nosotros nos reunimos todas las semanas, presidida esta reunión por el señor ministro, el con malaria que le llamamos, ¿verdad? Donde todos los involucrados, los diferentes estamentos de seguridad, Senafrón, la gente de los bomberos, las juntas Sinaproc. comunales, las autoridades locales, gobernadores, las autoridades comarcales y todos O sea, los... la movilización social no ha parado. Exactamente, y nos reunimos todas las semanas a ver los nudos críticos en los diferentes focos y darle la solución pues pertinente para ir dando respuesta a esta alerta. Ahora, yo veo que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una política constante de información de todas estas acciones. Lo digo porque diariamente yo estoy revisando lo que sale, por ejemplo, de relaciones públicas del Ministerio, pero yo no veo que los medios hagan nada con eso, que la gente esté informada de lo que está pasando. Más bien lo que veo es como una especie de bloqueo a esta información. Sí, bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, que es informar. Claro. Todo transparentemente, si aumentan, si disminuyen los casos, nosotros damos la información. En caso de malaria, pues los focos han disminuido los casos. Este seguimiento muy de cerca y este plan que se ha hecho de emergencia, pues ha surtido efecto. Vuelvo y repito, el ministro de cerca cada semana nos reunimos con todos y hemos visto los resultados, que es lo que queremos. Hemos tenido que invertir en tratamiento antimalárico, en motomochilas, termonebulizadoras, insecticidas, larvicidas. Hemos ido, como hablábamos hace un rato, al MEF a que nos den un poquito más de recursos porque esta alerta pues nos está... y el MEF manejando la deuda. Exacto, y que no lo esperábamos y que de repente pues esa necesidad nos ha hecho pues recurrir, ¿verdad? A solicitar y hemos tenido pues el apoyo y hemos podido lograr pues estas necesidades, irlas cubriendo, apoyando a estas 4 regiones que son las que son los focos endémicos, tomando decisiones, cambiando un poquito el plan que ya teníamos. Los planes son planes, pero son flexibles y que hay que irse adecuando a la situación y si tenemos una alerta, pues entonces hay que retomar, hay que ver qué otra cosa hay que hacer para poder lograr, ¿verdad?, nuestro objetivo, que es disminuir los casos. Presumo que van a desarrollar ustedes o van a intensificar algún tipo de política de orientación hacia la población frente a esta serie de problemas. Lo digo porque solo quedan 10 meses de gobierno. ¿Cuáles son, cómo vamos a cumplir esos planes en este periodo? Sí, nosotros seguimos trabajando como desde el día 1 y seguiremos trabajando hasta el último día.
Hoy casualmente nos reunimos con todos también, nuevamente con los los diferentes departamentos del Ministerio de Salud, porque usted ha mencionado algo muy importante. Hay que educar a la población. Lo de la malaria, lo del dengue, aparte de las acciones que hace el Ministerio de Salud, el papel de la población es muy importante, Decisivo. la comunidad, los criaderos, qué hacer. El aseo. Exacto, identificar la malaria, los síntomas, cuáles deben ser. A veces son leves y la gente Y no ahí la va. autoridad de aseo tiene que ver cómo resuelve ese problema de la basura lo más pronto posible. Sí, muchas veces no vamos a las instalaciones de salud, nos automedicamos y a veces la malaria puede que sea sintomática o que tenga síntomas muy leves, pero hay que ir para que se te haga el diagnóstico y se te dé el tratamiento Claro. oportuno. Entonces, eso es parte de la educación que tenemos que darle a la población. Acude a las instalaciones. Hay llamados constantes en ese sentido, ¿no? Exactamente. Hoy invitamos también a la gente de comunicaciones, como usted menciona, el papel tan importante que tiene comunicación, para que también junto con el resto del equipo nos apoye en lo que es la información a la comunidad y que ellos también sepan qué deben hacer y que también colaboren. Estamos haciendo estrategias con Senafron, con el Meduca, para ver cómo abordamos en esas áreas que va mucha gente de Senafron, que van los educadores y que de repente no nos damos abasto haciendo diagnóstico, tomando pruebas, educando a la población, pues estamos haciendo sinergia con todas estas entidades para que también en esas Supongo que áreas. con migración también ha habido, de cara a esta situación que tenemos en la frontera, ¿verdad? Así mismo hemos visto lo de la atención de migración. Con migración también hemos tenido un trabajo muy importante. Tenemos una norma de atención de salud mental específicamente para migrantes. Tenemos también atención a los migrantes en los controles de salud, los que requieren por morbilidad o por control atenderse, pues se les da esta atención. Tenemos kits de salud que se les ofrece y que se les da a los migrantes. Ha sido pues una atención integral y también pues hemos unido fuerzas con todas las direcciones y departamentos en el MINSA y en conjunto con todas las otras entidades involucradas en el tema de migración. En el marco de todas estas situaciones que se dan de malaria, de la situación sísmica, etcétera, ¿hay regiones donde pesa más una situación que otra? Tenemos, digamos, regiones en el país donde la malaria se haya despuntado, se haya demarcado de manera mucho más certera que en otros puntos. Sí, las 4 regiones endémicas, Gunayala, Darién, la Nove Buglé, y bueno, Panamá Este, que el año pasado estaba entre las 4 con mayores casos, pues este año está controlada. Pero estas 3 regiones que quedan, ¿verdad? Como hemos tenido en esta alerta que declaramos, pues hemos volcado todos los esfuerzos para controlarla y podemos decir que ha mejorado muchísimo. Estamos entrando en el canal endémico. El canal endémico es lo que esperamos que pase, ¿verdad? Nos habíamos salido, estábamos con cifras elevadas al principio del año, pero todas estas acciones nos han permitido volver al caudal. Estamos en la guerra. Así, y puedo decirle con seguridad que hemos disminuido y que estamos ya prácticamente en lo que esperábamos. O sea, el canal endémico de lo que se espera para esta temporada. Acuérdense que estamos en época lluviosa y que a veces proliferan los virus y todas aquellas cosas. Exactamente. Melba Cruz, doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública, ha estado con nosotros en esta jornada de rendición de cuentas con informaciones sumamente importantes que esperamos sirvan para una orientación exacta y efectiva de nuestra población respecto a tantos cantos de sirena que se han venido proliferando en las últimas semanas. Gracias amigos y nos vemos el próximo sábado.